Sean ustedes buenas noches, los saludo desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Mi comentario de hoy se refiere a la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, que descalifica al Poder Judicial de la Federación, sobre todo por la concesión de amparos. Yo creo que pues hace falta que el presidente amplíe un poco más su visión de la cultura jurídica en México y se remonte hasta el año de 1841, en donde en la Constitución de Yucatán ya se hablaba algo del juicio de amparo, no en esos términos, pero ya se hablaba, aunque esto quedó ya establecido definitivamente en la Constitución de 1857. Desde luego que hubo muchos pasos para llegar a la Constitución del 57, pero sería largo contarles toda la historia del juicio de amparo, que es sumamente interesante. Lo que yo estoy en desacuerdo con López Obrador es que él descalifique a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación que conceden el amparo. El amparo es un medio de defensa que cualquier persona, llámese persona física o persona jurídica que indebidamente le llaman moral, o que el gobernado en general tiene derecho a acudir a él en demanda de la defensa y protección de sus garantías. Él le llama sabotaje legal. Pues esto es aberrante, señor López Obrador. Debe usted de tener una asesoría más adecuada de su consejería jurídica y que le expliquen cuál es la finalidad del juicio de amparo y no descalificar a la autoridad que concede un amparo, una suspensión provisional o en forma definitiva, porque entonces, bueno, al rato van a querer desaparecer el juicio de amparo. Llego yo a pensar que tienen hasta la intención de desaparecer al Poder Judicial de la Federación, porque López Obrador tal parece que quiere que todo el mundo se someta a lo que él quiere, y no es así, señor López Obrador, no es así. Yo estoy de acuerdo que durante muchos años no ha habido un respeto absoluto a la división de poderes, pero en este sexenio que usted ha iniciado, que ya lleva 8 o 9 meses, pues si algo ha brillado es la actitud de usted frente a todo aquello que le incomoda y que descalifica. Yo le hago una pregunta: ¿por qué no recriminó usted a la instancia del Poder Judicial de la Federación que no concedió un amparo al abogado Javier Coello Trejo, quien solicitó que se solicitara declarar a Enrique Peña Nieto y otros más en el caso de la maquinaria esa que llaman chatarra, que fue comprada a señor Ancira de Altos Hornos de México? Ahí por eso que se quedaron callados, porque no le dijo usted nada al juez. Yo creo que debemos, si no se respeta en su totalidad la división de poderes, pues no se puede actuar así tan cínicamente o amenazar, coaccionar. ¿Qué va a suceder? Que al rato todos los jueces de distrito van a tener un temor fundado, además, fundado, de conceder un amparo, aunque el quejoso, o sea, el que acuda al juicio de amparo, tenga la razón jurídica. Y el juicio de amparo está para proteger los derechos, no solo en lo personal, sino de sindicatos, de grupos empresariales, de núcleos ejidales, etcétera. Es muy amplio esto y muy interesante. Yo insisto que el señor presidente debe de conocer un poco más lo que es el juicio de amparo y no descalificarlo, porque bueno, pues si no, ¿a dónde vamos a parar si está constantemente intimidando y amenazando a los jueces de distrito que conceden la suspensión provisional? Por ejemplo, mire qué cosas tan coincidentes y extrañas. Dice el Universal de hoy: imputan a Lozoya 3 delitos por Odebrecht. Qué curioso, ¿no? ¿No le parece muy coincidente esa noticia? Porque ayer precisamente en el estado de California fue detenido Alejandro Toledo,
primer mandatario del Perú, a petición de las autoridades peruanas, con fines de extradición. Un juez norteamericano dictó una prisión preventiva hasta no resolver el caso, que a veces se puede llevar hasta un año. Hay que cumplir con ciertos requisitos. Igual nuestra Constitución, en el capítulo que se refiere al Poder Judicial de la Federación y al juicio de amparo, se establece con toda precisión cuáles son los requisitos que se deben de reunir para que se pueda acudir al juicio de amparo, solicitar la protección de la justicia federal. Pero yo insisto y soy obcecado en esto, no puede usted, señor López Obrador, descalificar así a rajatabla a los jueces. Pues si duda usted, pues, se haga una investigación, pero estarlo anunciando y anunciando y anunciando y anunciando, bueno, pues yo rechazo rotundamente este comportamiento de usted, aunque sea el presidente de la República. Debe de ser usted más respetuoso de las acciones de un juzgador, en este caso federal, y si hay algo, bueno, pues buscar el camino legal para que se impugne ese amparo, para que se recurra ante la instancia superior. Si un juez de distrito concede o niega un amparo, pues hay un tribunal unitario, un tribunal colegiado e inclusive hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bajo otras circunstancias, yo creo que está usted errado, señor presidente. No es ese el camino adecuado, y me extraña porque usted siempre dice que nada contra la ley, ni nadie contra la ley. Entonces sea usted respetuoso del actuar del Poder Judicial, solamente cuando tenga motivos fundados, con un soporte jurídico real, de que un juez de distrito vende y se vende al conceder un amparo, una suspensión personal o definitiva, o que un tribunal de alzada lo conceda. Mientras tanto, pues yo creo que se deben de esperar y agotar todos los trámites procedimentales que establece la ley de amparo, pero descalificar al Poder Judicial porque no se someten a lo que usted quiere, pues eso casi ya raya en una dictadura. Y pues ahora resulta que a Lozoya ya lo imputan a Lozoya 3 delitos por Odebrecht. ¿Y por qué hasta ahora? Ojalá el defensor de Lozoya también pida que comparezca Peña Nieto para que declare a ver qué sabe del caso de Odebrecht, porque recuerde usted que el presidente de esta estructura empresarial con sede en Brasil declaró en su oportunidad que por medio de sus ejecutivos le habían entregado más de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, una cantidad, 3 o 4 millones creo, para la campaña de Peña Nieto, y posteriormente lo demás cuando ya Emilio Lozoya era director de Petróleos Mexicanos a cambio de contratos. Lo mismo el caso en el Perú. ¿Cuántos? Pues no recientemente se suicidó Alan García, también porque lo estaban investigando y ya iban por él, también por estar vinculado al caso Odebrecht. Ahora con la detención de Alejandro Toledo, le están imputando que recibió 20 millones de dólares de Odebrecht para concederles contratos de obra. Y aquí Peña Nieto goza de feliz libertad, se la pasa bailando, pitorreándose de los penitentes de nosotros. Somos penitentes que no sabemos luchar, no sabemos exigir que se cumpla la justicia. Si López Obrador dice que le hace caso al pueblo, bueno, pues el pueblo debe de exigir, y los que razonamos, los abogados, los que pensamos, debemos de exigir que se cumplan las leyes, la legislación mexicana, y sobre todo en casos tan graves como lo de Odebrecht y otros más, la Casa Blanca, la estafa maestra. Pero descalificar así de tajo al Poder Judicial porque no se supedita
a los intereses personales de López Obrador, se me hace absurdo. Y como siempre, mis respetos y mis saludos para usted.